tarde empezara lo peor como hasta ya las 6 de la tarde, ¿no? Vale. Esa franja de pues final de mediodía a media tarde. Vale. Es una de las llamadas telefónicas que tuvieron la mañana del 29 de octubre una técnico de la EMET con emergencias de la Generalitat sobre los avisos para ese día, el día de la Dana. Y si la han escuchado es porque el gobierno valenciano podría haber cometido un delito al filtrarla para proteger a Amazon. Sobre disculpas, a Amazon no le hemos oído pedir disculpas. Sí que es cierto que Esteban González Pons ha recibido a varias víctimas esta misma semana en nombre del Partido Popular Europeo y hemos escuchado a González Pons pedir disculpas públicamente a estas víctimas que además sabemos que se sienten reconfortadas. Al final estas personas, además de obviamente las responsabilidades que tenga que establecer el juez que le toque este juicio, al menos quieren de entrada que alguien le pida disculpas y asuma responsabilidades. Y sobre esa investigación que de momento está en fase de instrucción, recordemos, y que lleva la jueza de Catarroja, Alfonso, hemos sabido algo que es tremendo esta semana, porque el testimonio de un técnico de emergencias sitúa en las 18:36, es decir, una hora y media antes de que se lanzara ese mensaje que llegó tarde a la población, 18:36 ya se estaba hablando de enviar ese mensaje. ¿Qué pasó esa hora y media? Y no se mandó hasta las 8:11. Y es además el segundo técnico de emergencias que declara ante la jueza en ese sentido, diciendo que ese mensaje ya se estaba valorando la posibilidad de enviarlo a las 6:30 de la tarde, cuando ya empezaban a ahogarse muchos valencianos en toda la zona de la Horta Sud, en los municipios más afectados, y sin embargo no se mandó. Uno de los técnicos declaró que porque necesitaba el visto bueno de Salomé Pradas, y Salomé Pradas sabemos que estaba intentando contactar sin éxito con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y este técnico que ha declarado esta semana lo que ha dicho es que primero se preparó un mensaje para avisar de la posible rotura de la presa de Forata, algo que no sucedió. Hubo que eliminar ese mensaje y al final, por unas cosas o por otras, el mensaje genérico a la población que se envió, que lo que decía básicamente era que se evitaran los desplazamientos y no decía nada de que se subieran a las alturas superiores, pues no se mandó hasta las 8:11, con Mazón durante casi 1 hora y 13 minutos exactamente, que es el espacio de tiempo en el que Salomé Pradas intentó contactar con él y no pudo, con al menos 2 llamadas canceladas por el presidente de la Generalitat, pues absolutamente desaparecido y todavía a estas alturas, ya más de 6 meses después, no sabemos dónde estaba. Es que ese es el problema, que a estas alturas no sabemos dónde estuvo el día en el que tenía que dar la cara y el día en el que la tragedia se salda con más de 220 personas fallecidas. Valentina. Sí, bueno, esto es justamente lo que está intentando dilucidar, ¿no? La jueza, o sea, pues este juicio este procedimiento, lo que está haciendo en la instrucción es viendo si es los funcionarios o los responsables políticos que tenían la responsabilidad de hacerlo y si hay una responsabilidad penal, ¿no? Y hay que esperar a que se instruya y a que se abra. Yo lo que sí creo es que si la jueza en este tiempo hubiese visto de una manera clara y nítida un hecho de relevancia penal importante del presidente Mazón, entiendo que no estaría esperando mucho para pasar la responsabilidad al Tribunal Superior de Justicia de Valencia, ¿no? Que sería quien podría, en este caso, pues juzgar a un aforado como Mazón, y no lo ha hecho. Bueno, de momento lo que quiere es agotar la investigación y una vez que se agote esa investigación, pues ya decidir si se le va una exposición. Pero es verdad que hasta ahora no ha habido esta imputación por parte de la jueza de Mazón y está todo en Salomé Prada, ¿no? Bueno, yo Valencia pasó lo que pasó y pasó como pasó. A mí me da muchísimo respeto porque estamos hablando de gente que lo ha perdido todo, de gente que ha muerto. Es una situación dramática. Creo que la justicia tiene que actuar de una manera rápida, hacerlo lo antes posible y hay que dejarla trabajar. Totalmente. Dicho esto, creo que aquí hay 2 cosas que políticamente son muy importantes. Que, por un lado, lo que no vale es no haber sido capaz de gestionar lo que era tu responsabilidad y decir que la culpa es de otros. Eso es de cobardes y de ratas. Eso no vale. En democracia no vale. Es tirarte al precipicio de la honestidad. Y por otro lado, no hay que olvidar que Mazón sigue respaldado por la dirección de su partido. O bien porque comparten la actuación que hizo Mazón aquel fatídico día, o bien porque Feijóo es
incapaz de cesarle. Los dos escenarios me preocupan mucho, sobre todo porque estamos hablando de un partido que aspira a Feijóo gobernar no puede España. cesar a un presidente de la Generalitat Valenciana, como sabes, de la misma manera que no lo podía hacer el presidente del gobierno y por eso mandaba a Ábalos. Pero puede afear Es lo que decir, hizo, hay- ¿no? O puede poner... O Bueno, puede esto es distinto, o puede pero no- poner, pero no puede claro, cesarle, poner digo, encima para de que la no mesa nos- que Mazón no hizo lo que tenía que hacer y que por no hacer lo que tenía que hacer murió gente, ¿verdad? Podría hacerlo y no lo ha hecho, ¿a que no? Pues eso me preocupa. Bueno, o sea, que el líder de la oposición de mi país no le diga al presidente de la Comunidad Valenciana, después de lo que pasó, que lo que hizo no se puede hacer y que tiene consecuencias porque ha muerto gente. Sí, claro y que que, ha muerto. claro, y Lo que- que es muy y que sorprendente, se lo que es muy pronuncia. sorprendente aquí, Mar, es que parece que las Hombre, víctimas pero eran solamente hay valencianas y no eran responsabilidades políticas, españolas. ¿en eso estamos de acuerdo o no? Y son Hay víctimas que son responsabilidades tan políticas. valencianas El como presidente de una españolas. comunidad autónoma no puede estar desaparecido. ¿No te parece cuando sorprendente hay que el una- presidente del gobierno no haya ido todavía? No haya vuelto y tampoco él. Pero, ¿en serio? No, sí, en Tenéis serio, un cuajo completamente. que os lo tenéis que hacer mirar, un segundito. os lo digo de No verdad. ha recibido O sea, que tampoco ahora- a ninguna de las familias de las víctimas. ¿No te parece sorprendente? Pero las ha recibido Amazon. Diciendo que es su responsabilidad. no. Pero ¿qué pinta aquí el presidente? Vamos a ver. No pinta nada. En Valencia no pinta nada el presidente del Hombre, gobierno. pintó, como que estuvo Pintó el y se ejército fue ahí. y nunca más. Gestionó. Nunca más gestionó. ¿Eh? O sea, no llega a ser por ¿El las qué? fuerzas de seguridad del Estado, ¿qué hubiera pasado en Valencia? A partir del si no llega a ser domingo, por el a ejército. A partir del partir de domingo, cuando cuando recibe el necesitáis ataque. ayuda, que la pidáis. Pero vamos a ver, o sea, ¿Hasta pero ahí? es que, pero ¿por qué? O sea, es que os encanta confundir a la gente. Tú sabes que el Estado no puede irrumpir en una comunidad puede, autónoma pero por cuando favor. no tiene las No, a competencias, ver. no las tiene. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que luego Feijóo Y diga, aún no, estaba desde el Sánchez se principio. salta la torera de la Constitución, entra aquí. Mira, dice- vamos a recordar no una confundas a la de las gente. cosas que repite constantemente y lo ha vuelto a hacer esta semana Mazón cuando se le pregunta por el asunto. La verdad se impondrá al relato del gobierno. Es curioso, porque solo desde el PP hemos hecho autocrítica, el gobierno no ha hecho ninguna. Valivia. Bueno, yo creo que hemos visto más empatía por las familias de las víctimas estos días en Bruselas por parte de Ursula von der Leyen, incluso de González Pons, pidiendo disculpas, que por el propio presidente de la Generalitat Valenciana, que no ha pedido disculpas todavía por lo que sucedió, y no solo eso, sino que en el primer plan de trabajo presentado por el Partido Popular se silenciaba y no se incluía a las familias de las víctimas. Ahora el Partido Popular está rectificando y dice que hay una cláusula por lo que si las familias de las víctimas lo piden, podrán ir. Se ha intentado hasta silenciar a las familias de las víctimas. Y ya no se trata de una responsabilidad. Es que el señor Mazón, si leyera simplemente un ejercicio muy sano políticamente y de dignidad, sería leer los autos de la jueza y ver lo que pasó ese día, porque él parece que no se enteró. No sabemos todavía dónde estaba, que estaba en un restaurante de lujo comiendo mientras se inundaba su comunidad y morían sus conciudadanos. Y luego se escuda que si la EMET, que si la Confederación Hidrográfica, solo tenía Por que fin mirar nos creemos por en la el juez, esto es ventana. verdad. Solo tenía que mirar por la ventana y ver Yo lo las celebro. llamadas de emergencia que sus propios conciudadanos estaban haciendo a los servicios de auxilio. Yo creo que por dignidad a las familias y a lo que sucedió, el señor Mazón no debería permanecer ni un minuto más al frente de la Generalitat. Venga, Calores. No, está claro que meses después, con todas las versiones que dio también Mazón de dónde estaba esa tarde que ocurrió trágica de la Dana, pues es una equivocación clara y que tendría que aclararlo por respeto también a las víctimas. Pero luego hay muchos temas técnicos en esto. El mensaje de las 18:36, creo que es, se estaba valorando por la presa de Forata, no por el barranco del Pollo. A mí me gustaría escuchar también a Miguel Polo, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, por qué la Confederación Hidrográfica del Júcar no volvió a enviar alertas hasta que ya estaba completamente desbordado el barranco del Pollo. Me gustaría saber también qué pasó esa tarde, por qué los técnicos no avisaron y por qué se estaba mirando solo a Forata y no se estaba mirando ese barranco del Pollo. Si es que al final, que la alerta hubiera llegado, se hubiera mandado a las 18:36, se estaba mirando era local, era muy limitada, que solo afectaba a las localidades al lado de la presa de Forata. Por tanto, aquí lo importante también es la reconstrucción. Y ahí sí tiene que aparecer Pedro Sánchez. Y ahí y las ayudas del gobierno sí que tienen que llegar. Y luego Mazón tiene su responsabilidad. Y habrá que ver
En esa reconstrucción rapidísimamente se está enfocando la juez y el testimonio del técnico esta semana es muy elocuente. Lo que está diciendo el técnico es que no es un problema técnico, fue político. Él estaba sentado en el CECOPI a las 6:30 de la tarde, dijo yo estoy preparado para lanzar una alerta. Salomé Pradas dijo que había un problema técnico y este técnico dijo no se me volvió a contactar hasta las 8:06. Yo tardé 3 minutos después, cuando recibo la orden política, en enviar la alerta a los ciudadanos. Se ha intentado politizar a las víctimas, 228 familias que han sido por fin recibidas, desgraciadamente antes por Europa que por el Partido Popular en España y por Carlos Mazón. Lo único que las une son dos desgracias. Una, la meteorológica de la Dana y sobre todo que no se las avisó y no se les puso a salvo mandándoles un mensaje de emergencia. La negligencia de Mazón, veremos cómo discurre la causa y se acaba o no imputado. Feijóo está esperando como agua de mayo esa imputación para quitarse el problema de encima. Hombre, un poquito más de liderazgo no le vendría mal de aquí al mes de julio. Venga, con el Congreso. una frase que me tengo que ir. No, breve por el apunte, porque creo que igual que hemos puesto sobre la mesa todas las cosas que Mazón ha hecho mal, Mazón empezó en las Cortes pidiendo disculpas, ha reunido a las víctimas, a la Generalitat Valenciana las ha reunido algunas en privado y ahora está trabajando con ellas para hacer más reuniones. Entonces a mí me parece de justicia que igual que se dice todo lo mal que se hizo, este señor empezó su comparecencia pidiendo disculpas. Y a partir de ahí contó unas cuantas trolas también, quiero decir. Que bueno, claro, pero bueno, puedes decir lo bueno y lo malo, pero que quiero decir que pedimos rigor, pidámoslos en todo, ¿no? Si este señor ha pedido disculpas, se ha reunido con las víctimas, que lo tenía que haber hecho antes, pero también creo que hay que poner en valor que lo está haciendo. Tarde empezará lo peor, como hasta ya las 6 de la tarde, ¿no? Vale. Esa franja de pues final de mediodía a media tarde. Vale. Es una de las llamadas telefónicas que tuvieron la mañana del 29 de octubre una técnico de la EMET con emergencias de la Generalitat sobre los avisos para ese día, el día de la Dana. Y si la han escuchado es porque el gobierno valenciano podría haber cometido un delito al filtrarla para proteger a Mazón. La Fiscalía ha abierto una investigación sobre ese audio que además Alba Blanco está manipulado. Mazón y su equipo quisieron hacer ver que con esa llamada a las 12 de la mañana la EMET ya se estaba desentendiendo de lo que iba a ocurrir a lo largo del día, que le estaba restando importancia, lo filtraron, incluso lo movieron en sus redes sociales para de nuevo intentar culpar al Ministerio de Transición Ecológica y por tanto al Gobierno, exculpar a Mazón. Pero no publican la llamada completa, publican únicamente esa parte en la que parece que la EMET se desentiende de nuevos avisos a lo largo del día. Obvian, por ejemplo, esta parte. Y a ver qué tal va la tarde. Va evolucionando la tarde. Vale. Vaya mañana. Vaya mañana. No sé, ahora nos queda a nosotros también las consecuencias de las lluvias con todos los caudales, pero bueno, poco a poco. Bueno, pues nada, pues estamos... Sí, estamos en contacto. Es decir, que la técnico de emergencias no solo reconoce sus competencias sobre las cuencas, sino su compromiso, como ocurrió, de seguir hablando por teléfono hasta las 6 de la tarde. Y Alba, ¿por qué podría ser delito esta filtración? Bueno, la EMET denuncia ante la Fiscalía esa filtración en marzo de este año porque no es la encargada de grabar esas llamadas. La encargada es Emergencias 112, la Generalitat, de registrarlas, de grabarlas, de custodiarlas hasta un máximo de 2 años. Pero es que además, según la ley, en estos casos, en un caso de emergencia, tienen que permanecer en secreto. Así que la Fiscalía entiende que esa filtración interesada puede cometer un delito, así que presenta hoy denuncia ante el juzgado para que se investigue. Bueno, y la propia jueza ha hablado directamente de bulos para proteger a Mazón. Por ejemplo, sobre el embalse de Forata, competencia del Ministerio y, por tanto, del Gobierno, dice la jueza que no tiene sentido afirmar, como decía la derecha, para proteger a Mazón, que influyó en el desbordamiento del Barranco del Pollo y, por lo tanto, en las muertes. Que no tiene sentido porque incluso pertenecían a cuencas diferentes. Es uno más de esa burbuja de bulos, de manipulaciones a la que nos ha acostumbrado la derecha para proteger a Mazón. Lo ha hecho durante todos estos meses sobre el mando único del CECOPI, sobre su registro de llamadas o sobre las ayudas del Gobierno para los afectados de la Dana. Sara. Usted no quiso hablar de la nefasta gestión de la Dana porque el Partido Popular y Vox
No les interesa que se haga justicia por las 228 personas fallecidas. Ustedes andan empeñados desde el primer momento en pasar página y repiten una y mil veces que es que ustedes están en la reconstrucción. Pues mire, yo añado, ustedes están en la reconstrucción de Mazón, porque por mucho que lo repitan, nosotros, los socialistas, no vamos a dejar de hacer nuestra labor de oposición. Yo vendré aquí a sacar titulares, tuits o lo que haga falta, señor Valderrama, para denunciar la nefasta gestión que ustedes hicieron el día de la Dana, porque queremos saber por qué nuestros conciudadanos y conciudadanas perdían la vida ahogándose por la falta de adopción de medidas del Consell de Mazón. Y por eso seguiremos hasta el final, porque mientras usted está en la reconstrucción de Mazón, saliendo desde su consellería audios manipulados o imágenes obtenidas ilegalmente, el Partido Socialista está del lado de las víctimas, como siempre. Para nosotros todas las víctimas son iguales. Ustedes distinguen, ya lo sabemos, entre víctimas de derechas y víctimas de izquierdas, las cuales, por cierto, se han tenido que ir hasta Bruselas para que el Partido Popular las reciba. Y por eso no pararemos hasta que se haga justicia por las 228 personas que perdieron la vida el día de la Dana. Y usted, señor Valderrama, deje ya de encubrir a Mazón, porque el cerco se está estrechando a pasos agigantados. Ya han montado hasta un cónclave. Como bien dice la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, el señor Mazón ya solamente puede estar en escenarios controlados, o en misas o en centrales nucleares. Así que deje usted de intentar reconstruir la imagen de Mazón, deje de encubrirlo, recupere la dignidad, señor Valderrama, porque en Europa ya le han puesto la proa. Y, por cierto, señor Valderrama, como figura en el registro de llamadas de Salomé Pradas, ¿sabe usted para qué llamó Mazón a Salomé Pradas el día 29 de octubre a las 8:10 de la tarde, un minuto antes de que se lanzara el S-Alert a la población?